Durante el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 hubo en la Argentina una dictadura sangrienta que sirvió para interrumpir el proceso democrático con la disolución del Congreso, con 4 presidentes de facto militares, con la supresión de derechos que se habían conquistado y el término de la distribución equitativa del 50 al 50 de las riquezas del país entre trabajadores y empresarios. Esa conquista de esos derechos y esa distribución de la riqueza solo podía revertirse a través de un proceso violento y autoritario como fue la última dictadura cívico, militar, eclesiástica y empresarial de la Argentina. Para eso establecieron eliminar a todo actor que se opusiera al cambio de la matriz productiva y social como enemigo de la patria. Se propusieron instalar un plan económico de exclusión en beneficio de las grandes empresas. La clase trabajadora era su gran obstáculo, es por eso que intervinieron sindicatos y la gran mayoría de desaparecidos son obreros, sindicalistas. Crearon 340 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de personas a quienes además se les robaba sus propiedades y pertenencias y donde alrededor de 400 personas nacieron en esos cautiverios que fueron víctimas de apropiación ilegal. Durante el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 hubo en la Argentina una dictadura sangrienta que sirvió para interrumpir el proceso democrático con la disolución del Congreso, con 4 presidentes de facto militares, con la supresión de derechos que se habían conquistado y el término de la distribución equitativa del 50 al 50 de las riquezas del país entre trabajadores y empresarios. Esa conquista de esos derechos y esa distribución de la riqueza solo podía revertirse a través de un proceso violento y autoritario como fue la última dictadura cívico, militar, eclesiástica y empresarial de la Argentina. Para eso establecieron eliminar a todo actor que se opusiera al cambio de la matriz productiva y social como enemigo de la patria. Se propusieron instalar un plan económico de exclusión en beneficio de las grandes empresas. La clase trabajadora era su gran obstáculo, es por eso que intervinieron sindicatos y la gran mayoría de desaparecidos son obreros, sindicalistas. Crearon 340 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de personas a quienes además se les robaba sus propiedades y pertenencias y donde alrededor de 400 personas nacieron en esos cautiverios que fueron víctimas de apropiación ilegal. Fue militar porque fue una junta de las 3 Fuerzas Armadas, las que mediante la fuerza, derrocó al gobierno democrático y asumió el control del Estado, con todo su aparato represivo. Estableció un poder paraestatal con todas las fuerzas armadas y policiales del país, en las que, como amos y señores de la vida de las personas, persiguieron, torturaron, ejecutaron, desaparecieron a todo actor social o político que estableciera algún tipo de resistencia al cambio de matriz económica que pretendía establecer el régimen dictatorial. Aplicaron las mismas estrategias que los franceses les enseñaron en su experiencia de lucha antisubversiva en Indochina y Argelia, en las escuelas de las Américas, en Estados Unidos, que fuera fundada en 1946 en Panamá con el objetivo de entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia. Allí se capacitaban los altos mandos de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Decimos eclesiástica porque bajo la supuesta amenaza del comunismo y una sociedad que separa a la Iglesia del Estado, la cúpula eclesiástica de ese momento, soportó y fomentó la participación de la Iglesia en actos represivos, llegando al extremo con la participación de curas que tomaban confesión a quienes eran torturados en algunos casos o que desde los púlpitos de las iglesias se alentara a la denuncia anónima de toda persona que pudiera oponerse al régimen. A pesar de esto, varios curas, monjas y seminaristas participaron salvando vidas y muchos fueron desaparecidos y o asesinados. Fue cívica en 2 dimensiones. Una, desde el ámbito civil, colegios, clubes, espacios laborales que sostenían el discurso de la dictadura sobre el enemigo interno del país, en especial los medios de comunicación, que muchas veces justificaban y ocultaban lo que sucedía con la desaparición de personas, más allá de su conocimiento y la denuncia internacional. También haciendo el uso de la censura de algunos artistas, de libros, canciones. El Mundial del 78 fue utilizado para callar lo que sucedía. Otra, donde el Poder Judicial fue un brazo más del aparato represivo no dando respuesta a los habeas corpus,
presentado por los abogados de los incipientes organismos de derechos humanos, y en muchos casos, denunciando a estos para que fueran secuestrados por las Fuerzas Armadas también como efecto disciplinador hacia quienes buscaban la verdad. Y hablamos de empresarial, ya que muchas empresas privadas se vieron beneficiadas con la estatización de sus deudas, alrededor de 70 grupos empresariales, como Techint, Macri, Ford, Citibank, IBM, lo que luego se convertiría en la deuda externa con el FMI, que no tenía ningún antecedente en nuestro país hasta ese momento. No solo se veían beneficiadas por esto, sino que sus ganancias y formas productivas abusivas se vieron sin ningún tipo de limitación ante la desaparición de los líderes sindicales y trabajadores agremiados. En muchos casos colaboraron con la desaparición de delegados de fábrica poniendo recursos de las empresas, entregando listado de nombres a los militares para su secuestro y desaparición, y hasta llegaron a funcionar centros clandestinos de tortura y exterminio adentro de sus edificios. A pesar del estado de terror, la resistencia al régimen dictatorial se organizó de forma clandestina y continua, llegando incluso al llamado de la marcha PAN, Paz y Trabajo, el 30 de marzo de 1982 por parte de Saúl Ubaldini. El movimiento obrero junto con otras organizaciones llevaron adelante esa marcha multitudinaria. Comenzaron a agruparse las familias de las víctimas y a tener repercusión internacional, tal el caso en el Mundial del 78, cuando las madres de Plaza de Mayo aprovecharon la oportunidad para visibilizar la búsqueda en medios extranjeros y con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Guerra de Malvinas en 1982 no fue un caso aislado, fue parte de su plan sistemático de violencia y terror. Llevaron 14.000 soldados conscriptos entre 18 y 21 años de edad, 649 murieron en plena guerra y 350 se suicidaron ante el abandono del Estado en gobiernos democráticos posteriores. Gracias a la desclasificación de los archivos de la guerra, se supo de la violación de derechos humanos que sufrieron nuestros soldados. La derrota en la guerra permitió canalizar el descontento popular, que culminó con el llamamiento a elecciones por parte de los militares. Es ahí cuando uno de esos abogados sobrevivientes a las presentaciones de habeas corpus toma preponderancia y se postula como presidente, siendo elegido Raúl Alfonsín en 1983 como el presidente del retorno de la democracia. En 1985, bajo el gobierno de Alfonsín, se lleva adelante el conocido juicio a las juntas, bajo la presión de familiares, compañeros y organizaciones sociales, políticas y sindicales, donde el poder civil juzgó por primera vez a la cúpula militar por delitos de lesa humanidad. En la actualidad, esos delitos causados por la dictadura continúan vigentes, ya que, en muchos casos, fue y es, por complicidad del Poder Judicial que dilató y dilata los juicios. Hoy sabemos que 8 de 10 militares genocidas gozan de cárcel domiciliaria o no fueron juzgados. En muchos otros casos, porque los cuerpos de las víctimas siguen desaparecidos, por lo tanto hasta que no se conozca su paradero o la localización de sus cuerpos, se continúa perpetrando el delito con la condición humana por parte del Estado. Esos son los delitos de lesa humanidad. Durante la dictadura y después de ella, se formaron diferentes organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo. En abril de 1977, realizó su primer marcha. Luego más adelante, durante los juicios, estas se dividirían y se formó Madres Línea Fundadora y las Abuelas de Plaza de Mayo. Se conforman también la agrupación Hijos, familiares de presos políticos y otras. En la actualidad se formó la agrupación Nietes y muchos sindicatos han formado su Secretaría de Derechos Humanos donde reivindican a sus desaparecidos. ¿Sabéis lo que es la reparación de legajos laborales? El movimiento obrero lleva adelante la práctica de restitución de legajos en cada sindicato de base. Eso implica rectificar el legajo físico de cada compañero desaparecido y enmendar la causa de su despido de abandono de trabajo, por la de detenido desaparecido o ejecutado. Luego comienza un proceso de reparación hacia las familias de esos trabajadores, que muchas veces fueron perseguidas y estigmatizadas, con la entrega en un acto público del legajo reparado y el reconocimiento de esa comunidad hacia el desaparecido por razones políticas.
En el ámbito público se realiza por medio del Decreto 11992012 y en el sector privado por medio de la Ley 27656 del año 2021. Realizamos el ¿sabías qué? Porque necesitamos tener memoria, pero debemos saber qué fue lo que pasó, debemos tener esa tarea de transmitir qué sucedió en la dictadura, quiénes fueron los genocidas, qué papel tuvieron algunos empresarios, jueces, clericales y qué pasó con ellos. ¿Qué son los delitos de lesa humanidad? Sin olvidar Malvinas, que también fue parte de esa dictadura, con iguales violaciones de derechos humanos. Trabajar para entender que la palabra política o militar no son malas palabras, son herramientas de transformación, esas herramientas por las que los 30.000 pensaron y lucharon para cambiar las cosas que creyeron injustas. Este es nuestro desafío, seguir luchando por una patria igualitaria, donde nadie viva en la pobreza y se trabaje en condiciones laborales y salariales justas. En una patria donde el poder judicial sea democrático, federal, con perspectiva de género y falle a favor de las necesidades del pueblo y no a favor de los más poderosos. Es nuestro compromiso y esperamos lograrlo.